Buenas noches. Tal vez no hemos hecho videos en mucho tiempo y pues quería yo hacer un informe de mis lecturas, ¿no? Estamos empezando un nuevo año, estamos a 8 de enero del año 2024. Y pues bueno, sé que aquí podemos ver que es un libro demasiado grande para empezar el año, pero pues diremos lo siguiente, ¿no? Como estuve mencionando en mis videos pasados, tenía yo la meta de leer a Poe en octubre y por varias cosas estuve leyendo otros textos. Conseguí una aplicación de audiolibro, no me está patrocinando, pero pues no está de más mencionarla, se llama Narrator y pones un PDF y lo lees. Bueno, la máquina lo lee y te puedes poner a hacer otras cosas mientras disfrutas de tu libro favorito. Algunas personas se oponen a los audiolibros porque dicen que no aprendes nada, que no filtras todo, pero pues yo digo que para hacer algo a favor de la lectura está bien, ¿no? Y pues si es para una relectura o para un libro que te gusta mucho y querías leer y no podías encontrar tiempo y forma de concluirlo, pues está mejor. Esta vez pensaba hablar de las narraciones de Poe. Este libro lo compré en 2014. Tiene todos los cuentos de Poe, excepto los poemas, excepto la novela de Gordon Pym, excepto la Eureka, excepto los ensayos. Bueno, le falta mucho, van a decir. Y una novela que acabo de ver que se llama la novela de Julius Rodman. Es parecida a la de Gordon Pym y en realidad guarda mucha semejanza con el famoso viaje aventurero de Lewis y Clark después de la Revolución Americana. No es parodia, pero muchas personas, al modo de Orson Welles con la Guerra de los Mundos, llegaron a pensar que esta persona descrita por Poe llegó a esos lugares mucho antes que Lewis y Clark, en el cambio del siglo XVIII a XIX. Bueno, quería hablar de estos cuentos de Poe. Conseguí este mismo libro en audiolibro, lo he estado escuchando con mi teléfono, un cuento cada día, casi, porque algunos no. La novela de Rodman me interesó mucho porque viene en este PDF que les cuento y pues nunca había oído de ella. Yo había leído los cuentos de Poe. Cuando leí este libro, me gustó porque tiene cuentos muy extraños. O sea, Poe es Poe, lo sabemos, ¿no? Pero todo el mundo se va por el gato negro, la carta robada, la calle Morgue, el amontillado, son los cuentos clásicos, nadie está en contra de ellos, a mí me gustan. Unos de mis alumnos dijeron que el gato negro era demasiada violencia con los animales, podemos interpretarlo así en esta época, pero sí, estamos grabando, perdón. Bueno, lo que quería yo decir ahora es que en este libro de Poe vienen separados, bueno, no separados, primero vienen los cuentos más conocidos de Poe. Hice muchas anotaciones, incluso pienso hacer una serie de esculturas que se llaman Poe el Oscuro, donde cuando leemos estos cuentos, que no son los cuentos clásicos de Poe, están aquí, pero hay más del doble de esos cuentos famosos de Poe, fueron menos famosos en su época, y si buscas información de ellos, tan solo en la Wikipedia, solamente viene el texto íntegro, no hay estudios, y he buscado en más partes, pero es un cuento de Poe, no fue tan famoso, y pues es paródico, es cómico, es simbólico, pero no hay nada más. O sea, la gente no se ha propuesto un estudio serio de ellos. Voy a intentar hablar un poco de esto, porque aunque ya he leído muchas veces los cuentos de Poe, los he leído unas 6 veces en mi vida. La de Gordon Pym no me gustó porque en primera era extensa, a muchos les gusta Poe por su brevedad, y porque, no sé, es demasiado descripción. Mucha gente dice que Lovecraft es mejor que Poe en la descripción, pero Poe hace descripciones demasiado exactas, al milímetro casi. Pero no quiero discutir ahora de quién es el mejor. Solo quiero hablar de estos cuentos de Poe porque son del mismo autor. O sea, y los años no han hecho una buena idea de estos siguientes cuentos. Muchos son parecidos, incluso este PDF del que les hablo, que resume que tiene estos mismos textos, y la novela de Rodman, menciona bueno, vienen por año los libros, ¿no? Y tiene algunas pequeñas notas del año de publicación, ¿no?
pero he leído que muchos son anteriores o posteriores a los más famosos de Poe, es decir, no es una época de que esta es la mejor época de Poe y después está la segunda época de Poe o una época primigenia, no. Los cuentos más famosos de Poe, El Amontillado, como ya dijimos, El Cuervo, todos estos, bueno, es un poema, pero también está aquí, son no están en una categoría en especial en el tiempo de Poe. Muchos de estos cuentos, por ejemplo, el de Mixtificación y el de Aproximación Mesmérica se llama, son una derivación del cuento de Valdemar, que lo conocemos muchos aquí. Y pues yo no sé, no hay estudios, he estado buscando porque me intriga esto, de por qué no hay cuentos de Poe. Bueno, estos cuentos de Poe, los tres tratan sobre el hipnotismo de una persona, ¿no? En el caso de Valdemar y de la mistificación acerca de los muertos, ¿no? Incluso habla del espacio y el más allá, un tema que retoma después en el Eureka, que se antepone a la teoría del Big Bang por más de 100 años, según algunos. Y pues que Poe lo hace, algunos dicen que Poe lo hace de una forma satírica, de burlarse de la ciencia de esa época, pero como te lo describe no me parece satírica ni burlesca, me parece que Poe tal vez así lo interpretaba o suponía que en esa época también está Frankenstein, que te habla un poco del galvanismo, la electricidad, que 100 años después Tesla lo aplicaría, la aplicación de la electricidad sin hilos, la energía estática, un poco ciencia ficción podríamos llamarlo, pero que después Tesla mismo y las telecomunicaciones de ahora han demostrado que son ciertas. Vi un libro en internet que habla de Poe y la ciencia americana, de que a Poe le interesaba mucho la ciencia. Muchos dicen, es que se burla aquí de otros textos, de otros autores. No, Poe lo que quiere aquí es interpretar la ciencia americana, porque como sabemos, hoy la ciencia americana es la más desarrollada y en esta época, pues, de Poe también ocurría, ¿no? Y pues habla de esto, también habla del fraude del globo, tiene 3 cuentos acerca del globo, el fraude del globo, la de Hans Pfaall y la de Melontatauta, no sé cómo deba decirse, Melontatota, no sé. Habla del globo, también la del, ¿cuál otra? La del ángel de lo singular habla de que se atoró en un globo. El globo no es una noticia nueva para Poe, ya se usaba en la época de la Revolución Francesa cuando se inventó. Pero aquí dice que es el globo para intentar llegar a la luna, desde la Tierra llegar allá, ¿no? Pero Poe lo hace no en forma burlesca, muchos dicen se está burlando de la ciencia, se está burlando de la seriedad científica del momento, no, él lo está haciendo de una forma que más que burlarse, algunos insisten que es burla, pero no me gusta que digan que es burla, él se lo toma con seriedad, quiere hacerlo, algunos dicen es que lo escribe así para sonar serio y en realidad burlarse tras bambalinas, pero no, o sea, es creíble, por su descripción es verosimilitud de lo que estamos hablando. Y pues eso es lo que vi, ¿no? Y también hay temas recurrentes en estos cuentos. Aparece el cuervo, aparece igual la muerte de la mujer amada, aparecen escenas de terror, pero también escenas de burla, como el de Thingum Bomb, que se burla acerca de los otros escritores, ¿no? De otros periodistas, que era obvio porque Poe, cuando fue el líder de los periódicos, pues sí usaba esas influencias para burlarse, para insultarlos, incluso en la leí un poco en la Wikipedia, he buscado otros estudios, pero como dije, no hay un estudio, como Poe es tan famoso a nivel superficial, todos lo conocen, todos les gusta, está bien bonito, ¿no? Pero nadie se toma la seriedad de buscarlo, y más estos cuentos, como como ese que también el de un predicamento, el artículo de la manera del Blackwood, son formas de burlarse de los periodistas. Pero pues es interesante, ¿no? Porque este terror sigue siendo el mismo Poe, cruel, humor negro, violencia, el tema gótico, la oscuridad, los temas recurrentes suyos, pero manejándolos de una forma diferente. Y me sorprende que estos cuentos, al proceder del mismo autor, no se les haya dando todo el valor que se le dio a los demás, ¿no? O es que estos sí son los buenos, o estos sí son los que pegaron, ¿no? También el del sistema del Dr. Tarr y el Dr. Feder sí suena muy científico. Y aquí está, por ejemplo, el de los anteojos, que hace una burla excesiva hacia las gafas, que estaban popularizándose en esa época, pero que aún
en nuestros días sigue siendo un motivo de burla, de que la gente no quiere ponerse los lentes porque no quiere que la gente se burle de que los usa, o no quiere saber a los demás que los necesita. Y pues aquí ocurre algo, ¿no? Incluso ocurre el tema recurrente de poder quererse casar con sus primas o una mujer amada más joven que él y bella en todos aspectos, ¿no? También eso aparece aquí. Y aquí, por ejemplo, en el de la esfinge, aparece un tema que yo lo vi en una caricatura, lo vi en las ardillas que veían un bicho atorado en una lente, creían que era un monstruo. Después en Los Simpsons lo parodian que las hormigas se aparecieron en el transbordador y creían que eran hormigas gigantes, ¿no? O sea, tiene varios aspectos aquí. O sea, muchos sí son burlas, los estás leyendo y se está burlando de ellos, pero muchos se está haciendo algo demasiado exacto. La de Von Kempelen, está hablando de la alquimia, pero no te lo dice así, sino es que él lo inventó. ¿Y qué inventó? Él inventó esto, pero lo que él hizo, nadie más lo había hecho y lo querían hacer, pero no sabes qué es hasta el final. Habla un poco sobre la alquimia y un poco sobre la electrólisis, temas de la química. Ahora vamos a ver que en esa época la química estaba poniéndose de moda, ¿no? Y pues como dije, pues me recordó mucho a Frankenstein por el sentido de la ciencia ficción. Tan solo este cuento de Hans Vogt, que aquí este libro lo intitula El viaje a la luna, y por eso me costó entenderlo también. Hay unos cuentos muy extraños, pero si hacemos cuentas, en el cuento es terrible, o menciona todos estos cuentos parecen ser canónicos dentro de sí mismos, ocurrir en una especie de secuencia y al mismo tiempo de simultaneidad. Por ejemplo, el cuento de Eiros y Charmión, el de Monos y Una, son tres, déjenme ver. Bueno, el Melón Tatauta también, son tres juntos, yo los considero tres juntos. A ver, aquí está el aliento perdido, también me recuerda un poco al entierro prematuro, entre sí encuentro muchas similitudes, así como Leonora, Ligeia, Morella, son muy parecidos entre sí, como si Poe tuviera temas muy presentes y quisiera insistir en ello, decir, este es mi tema y lo voy a manejar de otra forma, te lo voy a repetir de otra forma, pero sin que sea el mismo cuento, los mismos personajes. Déjenme ver cuál es, ya lo tenía el otro día. La de... No, sí son esas tres, porque las demás son como que... Encontré más sentido en ese. Por ejemplo, Semana de los Tres Domingos me pareció un poco al estilo de Verne, de la vuelta al mundo en 80 días antes que Verne lo hiciera. Vean ese detalle, lo hizo Poe en la Semana de los Tres Domingos. Es de darle la vuelta al mundo para acá y hacia el lado contrario, y pues por eso son tres domingos, ¿no? Sí, son tres cuentos. Esos tres cuentos me interesaron mucho. La de Eiros y Charmión, Monos y Una, y Melón Tatauta, porque las tres parecen ser seguidas. Melón Tatauta parecería ser demasiado en el futuro, 1000 años después. Eiros y Charmión hablan de un cometa, con esto que Poe, cuando vemos a Poe en la Eureka, vemos que estaba muy obsesionado, así como habla del telescopio en la Esfinge, también aquí habla del telescopio, también se menciona en Hans Vogt, y pues menciona la luna, no solo Poe en la luna terrible, gótica, oscura, malvada, no, ir a la luna como tal, ¿no? Antes de que se le ocurriera a Verne, antes de que se le ocurriera a Wells, antes de que se le ocurriera... Bueno, Cyrano de Bergerac llegó a la luna antes que todos, ¿no? Y bueno, también los romanos tienen algo de los lunáticos, ¿no? Pero en este caso, Melón Tatauta habla de un globo. Ir en un globo como nosotros es ir en avión en estas épocas. Eso es para Poe. Pero estos tres cuentos, Eiros y Charmión, Monos y Una, Melón Tatauta, hablan del fin de la civilización. Habla de que cayó... No son seguidos, según yo. No menciona que sean en universos diferentes. Pero Eros y Charmión habla de que estaban hablando ellos de que cayó el cometa. Monos y Una hablan de una extinción humana. Y Melón Tatauta habla de que están 1000 años después en Estados Unidos, que ya no es el mundo como lo recordaban, todo tiene nombre diferente. Así como Bradbury dirá después en El sonido del trueno. Y antes de saber incluso de la teoría del asteroide Chicxulub, Poe habla del cometa. En esa época que Poe escribió estos cuentos,
Disculpen. ¿Está grabando? Sí. Tenemos 15 minutos ya. Yo creo que ya me había sobrepasado. En estos 3 cuentos, Poe menciona el cometa. O sea, la civilización llegó a un nivel avanzado. También el de la momia habla de un nivel avanzado de las civilizaciones. Y que se hizo momificar, ¿no? Incluso también en el de el cuento de Jerusalén, ¿no? En el de 4 bestias habla de que en el futuro, en 1000 años, en 2000 años va a haber esto, ¿no? Es un poco una conexión. Si pudiera, voy a intentar leer todos, voy a intentar hacer una conexión así toda psicopática de los cuentos de Poe, porque todos tienen un orden, al menos estos de corte semicientífico, digo semi porque tal vez los hacían tono de burla, o porque tal vez no pudieron ser demostrados en su época, pero estos 3 cuentos me asombraron mucho. Habla de muchos temas de lo místico, lo espiritual, lo intangible, pero menciona esto. Uno, hubo un cometa que pegó con la Tierra cuando estaba en su máximo auge de la civilización occidental, porque pues casi no maneja Poe a los orientales, ¿no? Llegó el auge de civilización, se destruyó con el cometa en Hiroshima y Chermión. En Monos y Una habla de que estas personas son unas especies de espíritus hablándose uno al otro después de esa calamidad. Solo dice que hubo una calamidad y se murieron uno después del otro. Tal vez uno murió al contacto con la Tierra, el cometa, y el otro murió después por algunas secuelas o heridas derivadas. Igual no puede ser cometa, podríamos decir que es la bomba. Ahora que está de moda Oldenheimer, dijeran algunos. Y después está Melón Tatauta que hablan, que están arriba de un dirigible, podemos traducirlo como un dirigible, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, podemos traducirlo así, o que van en una especie de avión que lleva un dirigible flotando, y que están hablando una mujer acerca de los avances científicos, en contraste con la ciudad, con la civilización antigua, de 1000 años antes, que es la que conocería Poe. Estamos hablando del año 2848, casi el año 3000 de Futurama, ¿no? Todo fue destruido y la civilización resurgió y ella se está acordando y la historia ya no es como la recordamos, ya es como la recuerdan ellos, o sea, toda cambiada. Son estos 3 eventos en estos 3 cuentos. En la época de Poe que escribió esto, se descubrió, no sé si se descubrió el cometa Halley o pasó el cometa Halley, estaba yo investigando de eso también. Y pues a Apolo le importó tanto esto, y también la historia del globo, que por eso él tenía este interés en la astronomía. Porque sabemos el siglo XIX fue una época de muchos descubrimientos, demasiado avance científico, todos querían investigar, todos querían saber. Y pues más en Estados Unidos con el descubrimiento de la expansión al oeste, la revolución industrial, todos estos contextos, no solo uno, el contexto histórico, el contexto científico, todo esto influyó en Poe y él de allí pensó todos estos textos, el de Kempelen también, el de Hans Vogel, porque aquí está insistiendo, dicen que hace burla de los editores, de gente del presidente que era Van Buren, que era holandés, que era de ascendencia de holandeses, pero no, aquí está insistiendo que casi todos son de ascendencia europea, pero en América, ¿no? Incluso, ¿cuál otro? La del campanario, sí, que habla de que una especie de entidad malvada arruinó la precisión del reloj del campanario, lo cual aterró a la gente. Aquí mencionan que es un cuento simbólico en forma de burlarse del presidente Van Buren, que era de ascendencia holandesa. Y pues aquí está insistiendo que es en un pueblo de Holanda, que aparece, es una parodia, pero al mismo tiempo está sonando muy científico, está describiendo un pequeño pueblo con personajes coloridos. Aquí no vemos la oscuridad de Poe, vemos que tienen la ropa colorida. Todas las personas tienen ropa diferente, colorida. Me recordó un poco a los hobbits, cada quien con colores diferentes de ropas muy llamativas y personalizadas, ¿no? No que en el resto de Poe todo es demasiado oscuro. O la gente se ha hecho a la idea de que Poe es demasiado oscuro, Poe tiene que ser oscuro, Poe tiene que ser deprimente, pero no, en muchos sentidos se ríe, en muchos sentidos se pone en una introspección. Él quiere saber esto, él quiere adivinar esto a través de la ciencia.
Aquí viene también la ciencia del robo, la ciencia de la estafa, de que dice que él estaba comprando gatos y los mataba porque la gente en esa época pagaba por gatos muertos y que entonces él hizo un criadero de gatos como sería uno de gallinas o de truchas. Y pues ahí tenemos de nuevo el gato del gato negro. En la de el Ángel del Singular tenemos de nuevo el cuervo, que estaba un cuervo pasando por ahí, que picó el globo, que hizo que se cayera. O sea, tenemos estos simbolismos recurrentes en Poe. También tenemos el gato en la historia de Hans Pfaall. Y pues, ¿cuál otro? La conversación de la momia. Habla un poco del tema egipcio que ya después lo retomará Lovecraft. Es acerca de una momia que, pues estoy aburrido, me voy a embalsamar 1000 años y después me voy a desembalsamar para ver cómo está esto y después veo cómo está y me vuelvo a embalsamar. Es algo gracioso, no es aterrador, pero tal vez sí, ¿no? Después Bradbury tomará ese tema de la momia otra vez. Y pues, como ya vimos, está la máscara de la muerte roja. También vemos en la máscara de la muerte roja, no todo, hemos visto la versión de Vincent Price, hemos visto pinturas. Poe no es oscuro en este cuento, intenta ser lo más colorido posible. En Vathek, que es un cuento, también es muy colorido y muy oscuro en muchos sentidos también. El texto que más me gustó, cuando lo leí por primera vez en 2014, estos cuentos nuevos, yo no sabía de estos cuentos hasta 2014, fue el de El Predicamento, sí, y el cuento del Blackwood, son seguidos. Habla de sí que se novia una mujer que va a ser periodista y va con la ropa lo más colorida posible. Y aquí se menciona también el negro Pompeyo que aparecerá en el escarabajo de oro. Y también en otros se menciona que van con su esclavo negro, lo cual era típico en el sur, porque Poe vivió entre Baltimore, Nueva York, Maryland, que a pesar de ser estados del norte, pues tenía cada quien su esclavo negro, o sea, a pesar de las épocas. Y de los lugares, pues ellos los tenían, era como que lo más común, ¿no? Y pues en este de la mala aventura del predicamento, pues la persona tiene la ropa muy colorida, de 10 o 12 colores diferentes. Intenten leer el cuento, lo describen 2 o 3 líneas y te quedas, si dicen que he puesto oscuro, aquí vemos que Poe no es oscuro. En William Wilson vemos que el personaje lleva un abrigo azul con figuras doradas, la espada con joyas, vemos todo esto que a los que tienen la boba idea de haber leído los primeros cuentos de Poe decir que pues oscuro, verán, no, pues multicolor. En el cuento del amontillado, la persona iba de bufón, lleva sus cascabeles, iba de todos los colores y brillantes y sonidos posibles. No vemos la oscuridad, está la oscuridad de la cava, pero vemos que Poe no es tan oscuro como nos han hecho pensar, ¿no? Si vemos una litografía de Poe de su época, si vemos la foto de Poe, si vemos las fotos en blanco y negro, vamos a imaginar que Poe sí era oscuro, pero Poe, a pesar de ser del gótico, tenía demasiadas, en sus textos tiene muchas descripciones de muchos colores, y es lo que lo hace gracioso, ¿no? De que es gótico, pero tiene colores, ¿no? En Frankenstein es gótico, pero es blanco, la nieve y la desolación, el invierno, ¿no? Pero aquí vemos que sí es demasiado color. Hay inventos, hay máquinas, hay ciencia ficción. Aquí dicen, es que se puso a la ciencia ficción antes de, es decir, él trató la ciencia ficción antes que Wells, antes que Verne. Y pues yo estuve viendo, o sea, y no solo la ciencia ficción, están hablando de metros, está hablando de nudos, está hablando de la máquina, el globo te está describiendo. No sé si fue parte de su ensoñación cuando consumía opio, que también lo dice después, o si él solamente lo soñó. Yo he soñado cosas sin necesidad de consumir sustancias. Y he visto máquinas, he escrito sobre ellas y digo, ¿qué son? No sé. Después las he buscado en internet y he visto que sí existen. Y yo las he soñado sin saber que existían. Y pues aquí pasa lo mismo, el globo no es un globo común. Es una especie de máquina del steampunk. El steampunk, que empezó con Verne y con Wells, ya aparece con Poe en el cuento de Hans Pfaall. Porque el globo tiene unas aspas, tiene unas hélices, tiene unos mecanismos para avanzar, ¿no? Y pues, bueno, eso es lo que pude traducir de estos cuentos. Todavía tengo que leer más, he leído como un 20 o 30%. Y pues sí me agradó porque está mencionando, todos nos quedamos con los cuentos de Poe clásicos. El relato Val, el corazón del Ator, el Maelstrom. Sí, pero
hay más cosas, o sea, aquí son 600 páginas en letra pequeña, casi 700 páginas. Y nada más son relatos y tiene muchos temas. Me gusta esta porque son demasiados temas a lo que no, yo soy fan de Poe porque Poe es oscuro y es deprimente. No, aquí vas a ver que no es deprimente, son todas, como decía yo, en un libro puedes encontrar todas las emociones humanas, todas las ideas están aquí. La violencia, la venganza, el amor, la familia, la historia, la tradición, todo está en cada novela, en cada libro. Tienes que buscar el contexto. Y en el caso de Poe, no te quedes con que va a ser el oscuro, la muerte de la mujer amada, la casa sombría, la persona deprimida. No, hay más que eso aquí. Hay un cuento, no recuerdo dónde, que andaban en el hielo, en Rusia, no recuerdo cuál. Aún no lo he terminado de leer, pero solamente quería hacer esto porque me interesó mucho esos cuentos. Cuando leí la primera vez dije, estos cuentos nunca los había visto. Y dije, pero ¿por qué? Pero puedes hacer ese video, ¿por qué no son tan populares estos a la par que los otros? O sea, que todo este texto, toda esta colección de cuentos sea tan popular y bueno, o debemos considerar tan popular y bueno cada uno como cualquier otro. No es decir, el mejor cuento de Poe es, y los demás, los demás son unos cuentos que no les salieron, los demás no fueron populares en su época, los demás tratan temas que no son recurrentes en él, todos los tratan. Y eso es lo que me agrada, porque estos 3 cuentos tan solo hablan de la caída del cometa, lo que pasó después y lo que pasó miles de años, 1000 años después. Por eso me interesó mucho, ¿no? Es una nueva versión, una nueva forma de ver a Poe, que tiene casi 200 años y no sabíamos que existían. No sabíamos que ya existían estos cuentos. Y ayudan a verlo diferente, como una persona con un interés científico, con un interés literario, con un interés tal vez terrible, con un interés por la astronomía, por las ciencias nacientes en esa época, y que él, al ser literato, no podía tal vez entender al nivel de los matemáticos, al nivel de los físicos y químicos que empezaban a surgir, pero él quería saberlo, él quería empaparse de esa ciencia para poder entenderla. Tal vez le gustaba y no podía entenderla, o tal vez no vivió lo suficiente para poder entenderla a la profundidad que ya se desarrolló en esa época y en esos lugares. Y pues, como dije, hay un texto que habla de Poe y la ciencia en América. Después les pasaré el link allí. No lo he comprado, pienso comprarlo después de esto, porque pienso que tal vez mencione todos estos cuentos que sirven para ver a Poe de una forma diferente. No cambiar la idea que tenemos de él por completo, sino más bien ampliarla, de que no solo es esto y esto de Poe. No solamente son las 100 páginas del Porrúa que nos venden. Son más de 1000 páginas. Poe aparte tiene el Eureka, tiene los ensayos literarios, tiene muchos otros textos, casi el doble de esto. Pero, como dije, pues deberíamos ver esto. En todos estos cuentos de Poe están en audiolibro en el YouTube, podemos escuchar todos. Hace un año, bueno, en 2022, en octubre, oí todos estos cuentos y me gustaron y dije, sí, yo los leí en 2014, pero todo ese tiempo no los leí los clásicos otra vez. Y dije, voy a releer estos porque me gustaron en su momento y tienen temas que deben ser estudiados y leídos y sobre todo apreciados a fondo, tal como los demás cuentos. Con el mismo amor, con el mismo aprecio deben tenerse estos cuentos. Pero bueno, gracias. No olviden compartir, comentar, suscribirse y pues estamos abiertos a sus opiniones acerca de esto. Y pues si me tardo, pues háganoslo saber.